Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. El capítulo 34, aunque también nos presenta mensajes de esperanza, que es la tónica hasta el final del libro, también hace exhortaciones principalmente a los líderes. Hermano, y yo creo que yo actualmente, y voy a ser muy sincero con ustedes, siempre he tratado de serlo. Yo trabajé durante 7 años como pastor de iglesia en Venezuela. Quizás por inmadurez, quizás porque no supe manejar algunas cosas, yo decidí renunciar. Después me llamaron para trabajar como director de radio en la iglesia, una radio de la iglesia. Trabajé durante 2 años, por la situación del país tuve que emigrar a Colombia. Y aunque intenté volver a dirigir iglesias, me dijeron, nos gustaría que trabajaras con nosotros, pero no tienes documentación. Y eso es un problema aquí en Colombia. O sea, tú no puedes ejercer una profesión porque esto es una profesión. El pastorado es una profesión. Hay que estudiar entre 4 o 5 años dependiendo de la universidad. Y tienes que hacer tus prácticas ministeriales. Y tienes un pastor evaluador y te evalúan cuánto sabes de la Biblia, cuánto sabes de doctrina, cuánto sabes de historia, cuánto sabes de idiomas bíblicos. O sea, son muchas evaluaciones. Ser pastor, por lo menos en la organización a la que yo he pertenecido, no es muy sencillo. Muchos tampoco resisten. Yo en mi juventud no soportaba la presión de la exigencia del pastorado. La vida del pastor es una vida muy solitaria. Tienes muchas limitantes y eso es normal porque es una responsabilidad. Sin embargo, ahora que estoy en Colombia, pues yo sigo predicando. No estoy dirigiendo iglesias porque algunas personas me preguntan ¿a qué iglesia estoy dirigiendo? No estoy dirigiendo iglesias, pero asisto a una. Y ya les dije que no puedo dirigir iglesia porque no tengo documentación. Entonces, prácticamente tengo esta iglesia virtual, que en realidad ustedes asisten a sus iglesias con sus pastores. Algunas personas me cuentan sus experiencias y es grato escuchar las experiencias. Pero el pastor o el dirigente religioso tiene que entender no solamente la responsabilidad, sino el riesgo que corre él como persona, dependiendo de la manera como enseñe. La manera como presenta el mensaje, qué tipo de contenido presenta. Porque las personas van a creerle a su pastor. Les van a creer. De hecho, hay iglesias que prácticamente idolatran al pastor, que si el pastor dice A, es A. Así diga B, pero si él dijo A, es A. ¿Sí? Una cosa es el respeto. Respeto, hay que respetar a todo el mundo. Y otra cosa es la pleitesía. ¿Sí? Que todo lo que digan, no, los pastores se equivocan, nos equivocamos. Si yo hubiese tenido la experiencia cuando comencé el ministerio, la experiencia que tengo ahora, yo no hubiese cometido tantos errores. No los hubiese cometido. Quizás por eso tener pastores muy jóvenes no es muy sabio, pero bueno, hay cosas que se nos escapan de las manos. Entonces el capítulo número 34 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, contra los dirigentes, contra las personas que tienen influencia espiritual, social, moral. ¿Sí? Las personas que dicen algo y su palabra es un consejo sagrado. Porque creemos que son hombres de Dios. Hermano, nadie conoce el corazón de una persona, solo Dios. Tú no conoces mi corazón. Tú simplemente ves los videos que yo grabo, pero tú no sabes quién soy yo en realidad. Yo trato de ser lo más sincero posible con ustedes. Pero engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces primero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para poder ser sinceros con otras personas. Y este mensaje es es un mensaje para aquellos a quien el pueblo respeta y a quien el pueblo cree en una capacidad espiritual para dar cualquier tipo de consejería. Y cualquier cosa que diga se le va a creer porque es un hombre de influencia. Y el Señor le dice, mira, profetiza contra aquellos pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová, ay de dolor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿Qué significa que se apacienten a sí mismos? Que se benefician ellos de su ministerio, de su pastorado, o de su influencia. No podemos comparar a los dirigentes de Israel del siglo VI a.C. con los que decimos ser pastores el día de hoy. Hay quienes dicen que hay pastores que
que son muy efervescentes, que es el que más grite, el que más hable, el que más se haga notar, ese llega a ser pastor, o que llega y dice: aquí monto yo mi iglesia, aquí monto yo en mi casa, monto mis sillitas. Sí, bueno, eso hay de todo. Hay de todo. Pero ¿con qué propósito lo hacen? ¿Cuál es el propósito? Y el Señor dice: hay de los que se apacientan a sí mismos, que los buscan como un beneficio personal. No apacientan los pastores a los rebaños. Tomen en cuenta que si tú te dices ser pastor, imagínate a un hombre que tiene 100 ovejas. Y esas ovejas no le pertenecen a él, porque él simplemente las cuida, las alimenta, pero le pertenecen a alguien más, al que le está pagando el salario, el que le está pagando por cuidar las ovejas. El dueño de las ovejas es Dios, no somos nosotros. Nosotros recibimos del Señor bendiciones por dirigir, pero también tenemos una responsabilidad. Se pierde una, tengo que pagarla. Se me pierde una oveja, se me la come un animal salvaje y se me va a descontar del salario la oveja. Desde el punto de vista de lo real, de quien salía al campo a que llevaba las ovejas a pastar. Entonces, las ovejas deben ser apacentadas por los pastores. Y dice el versículo 3 que ustedes se comen la grosura, se comen a las ovejas, le sacan la grasa, se las comen. Se viste con la lana, la engordada, la más bonita, la degollan. Mas no apacientan a las ovejas, están es puro beneficiando. Mensaje fuerte. Y yo puedo decir que puedo hablar con propiedad porque yo he sido pastor. Me he relacionado con muchos pastores de diferentes denominaciones y sé cómo se manejan las iglesias. Sé que hay iglesias congregacionalistas, sé que hay iglesias organizadas, sé que hay iglesias que el pastor se coge los diezmos porque él dice: esto es mío. Y hay iglesias que los administra una junta de iglesia con hermanos que se reúnen con la administración y distribuyen los gastos. Hay de todo en esta vida, hermano, de todo. Quizás seamos nosotros los hermanos, los laicos, que no sabemos cómo se maneja la iglesia. Y hay que averiguar cómo se maneja la iglesia. Pero yo sí sé cómo se maneja, en todos los ámbitos. Y les puedo decir que hay personas como estos sinvergüenzas del capítulo 34 que se comen la grosura, se visten de la lana, se comen a las engordadas, ¿sí? No apacientan a las ovejas, pues son unos irresponsables, no fortalecen a las débiles, no curan a la enferma, no vendan a la perniquebrada, ¿ok? No volviste a el redil la descarriada, ¡ay, se perdió! Que se pierda. Ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Aquí se hace lo que yo diga. Y andan errantes por falta de pastor. Tienen pastor, pero no tienen pastor. Son presa de todas las fieras del campo. Se han dispersado. Anduvieron perdidas. Mis ovejas, dice el Señor. ¿Quién es el dueño de las ovejas? Dios. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscare ni quien preguntara por ellas. Pastor por ahí. Bien, gracias. Por tanto, pastores, escuchen la palabra de Jehová. Versículo 7. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, escuchen la palabra de Jehová. Presten mucha atención, compañeros pastores de cualquier denominación religiosa, protestante, congregacionalista, denominacional, independiente o que pertenezcas a una organización. Hay que ser sinceros con la hermandad. Hay que ser sinceros con los hermanos. Hay que saber de que ellos han puesto la confianza en ti porque tú dices ser un pastor de Dios, un siervo de Dios, que yo no dudo que en el principio de tu ministerio tenías muchas aspiraciones nobles. Pero quizás con el paso del tiempo tu camino se fue torciendo un poco y empezaste a cegarte por los beneficios y empezaste a descuidar a la hermandad. Mira, yo ahora
veo el ministerio con mucha más responsabilidad. Vamos a escuchar lo que dice el Señor, versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Si tú, mi querido hermano pastor, compañero, yo te entiendo perfectamente lo que tú estás viviendo, te entiendo perfectamente. Pero toma en cuenta que Dios nos va a pedir cuentas por los hermanos. Nos va a pedir cuentas si tú te pones a enseñar algo a conveniencia, si tú te pones a hacer shows en las iglesias para conservar a los jóvenes en lugar de que los jóvenes se enamoren de Cristo por el fundamento de la palabra, Dios te va a pedir cuenta por las ovejas. Te va a pedir cuenta por las ovejas. El versículo dice, demandaré mis ovejas de tu mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni mis pastores se apacentarán más a sí mismos. Si tú te estás gozando de los beneficios, déjame decirte que aquí en la tierra los vas a disfrutar, pero te vas a perder las mansiones celestiales, te vas a perder la vida eterna. Y lo mismo que tú estás predicando, se te va a revertir. Mucho cuidado. No se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de tu boca. De una u otra manera, si tú no cumples el trabajo, Dios lo va a hacer con otro. Dios lo va a hacer con otro. Dios va a buscarse a un verdadero hombre o una mujer. No sé, porque esa es la libertad del Señor, elegir a quien lleve el mensaje. Dios va a buscarse a otra persona que sí le diga la verdad a los hermanos. Y dice aquí, y no les serán más por comida. La sinvergüenzura se te va a acabar. Ahora, el que no la debe, no la teme, ¿no? Si tú estás haciendo tu trabajo, no te sientas aludido. Si tú estás haciendo las cosas como Dios manda y estás enseñando la verdad presente y estás pendiente, y yo te entiendo que eso es un trabajo durísimo, pero es el trabajo real que Dios nos ha dado. Si tú no te sientes aludido, no te preocupes. Pero los que sí están haciendo las cosas mal, deberían preocuparse. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. Dios va a hacer su trabajo, Dios sí cumple, Dios va a buscar a sus hijos, Dios le va a hablar al Espíritu, a través del Espíritu Santo, Dios va a sentar, va a hacer que las personas asienten cabeza y digan, esto no puede seguir de esta manera. Y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en la tierra y las traeré a su propia tierra y las esparciré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Dios va a mantener a su pueblo fiel, Dios va a mantener a su remanente, Dios va a mantener a sus hijos, conservándolos en la verdad presente, dirigiéndolos por el Espíritu Santo. Hermanos, y esto es una buena noticia, esto es algo que fortalece nuestra vida, porque Dios no nos va a desamparar, Dios nos va a mostrar el camino, Dios va a ser nuestro pastor real. En buenos pastos las apacentaré, como el Salmo 23, ¿verdad? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová es mi pastor, ese es el pastor verdadero. En buenos pastos las apacentaré y en altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán el buen redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo esparciré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová. Yo buscaré a la perdida. Tú no la vas a buscar, tú no estás haciendo, yo lo voy a buscar. Yo buscaré a la perdida, yo la haré volver al redil. No está diciendo no está hablando de la estructura, está hablando de hacer la voluntad del Señor, de pertenecer al rebaño del Señor. Yo le he dicho, no busques la iglesia verdadera, sé tú la iglesia verdadera, con tus hermanos, sé tú, ustedes sean todos la iglesia verdadera del Señor, hagan la voluntad del Señor. No es faltar al respeto, pero si nosotros como pastores nos equivocamos, necesitamos también ser corregidos.
Vendaré a la perniquebrada, fortaleceré a la débil, más a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo juzgo entre oveja y oveja. Vamos a ver la actitud de las ovejas, ¿sí? Vamos a ver quién quiere entrar al redil y quién no. Quién quiere ser curada y quién no. Quién quiere aprender y quién no. Y como está hablando de nosotros los seres humanos, vamos a ver quién en realidad está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. El Señor va a hacer diferencia entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holléis con los pies lo que de vuestros pastos quedan, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies a los que quedan. Es decir, si yo me estoy beneficiando de la palabra, yo debo comunicar a otros la palabra. Es decir, si el pastor tiene una responsabilidad de decirle la verdad al rebaño, el rebaño tiene la responsabilidad de obedecer la verdad, o vivir la verdad, compartir la verdad. Entonces, tanto tiene responsabilidad el dirigente como tiene responsabilidad el hermano laico. Todos tenemos responsabilidades ante Dios. Y Dios, entonces, si juzga al pastor, también va a juzgar a la oveja. Y vamos a ver, entre oveja y oveja, quién está alimentándose del pasto y pisoteando el pasto para que otro no coma. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies. O sea que también hay piedra de tropiezo dentro del rebaño. O sea que la obra de reforma no es solamente del dirigente, es también de la hermandad. Y comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbado. O sea que aquí hay responsabilidad de parte y parte. Si el pastor cumple su responsabilidad, dice la verdad, seguramente va a haber ovejas que van a querer acornear al pastor. Y Dios va a defender a sus pastores fieles. Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí que yo juzgaré entre oveja engordada y oveja flaca, la que se benefició y la que pasó necesidad. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, fíjate estas ovejas, peleándose entre ellas, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echaste y las dispersaste. Nuestro trabajo como hermanos de iglesia es ayudar a nuestros otros hermanos. Alguien decía en la ilustración: oveja pare oveja, y el pastor cuida de las ovejas. O sea, cada quien cumpliendo su obra. Yo salvaré a mis ovejas, dice el Señor, y nunca más será para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor. No el que las descuidó, yo les levantaré un pastor. Y me llama mucho la atención este versículo porque se menciona a alguien que en ese momento histórico ya no existía. Levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. ¿Por qué se menciona a David? Mira, hay varias razones por el cual aquí se menciona a David sabiendo que David ya estaba muerto. O sea, David fue el primer rey. El primero fue Saúl. Pero hay quienes dicen que el primer rey fue David, de la promesa y del linaje de la tribu de Judá. O sea, fue el primer rey de la tribu de Judá. Y después de allí, pues todos los reyes fueron judíos, a excepción de los que se fueron hacia el norte, del reino de Israel. Entonces, claro, David, cuando era joven, era un pastor de ovejas. Y él, cuando va donde Saúl para pelear contra Goliat, le dice: pero yo he sido pastor de ovejas. Yo sé lo que es cuidar el rebaño. Yo me he enfrentado a leones. Yo me he enfrentado a osos. O sea que David sabía lo que era ser un buen pastor. De hecho, él escribe el Salmo 23 diciendo: tú eres mi pastor, Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, David comprendía bien su responsabilidad. Pero además de eso, cuando se menciona aquí a David, aunque David está muerto, quiere decir que Dios levantará hombres conforme al corazón responsable de David. No al David adúltero, no al David asesino, no. El David pastor de ovejas. Dios levantará hombres fieles. Pero por sobre todo del linaje de David vendría el Mesías, que es el pastor de los pastores. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y las ovejas escuchan mi voz. El ladrón viene simplemente a robar, pero las ovejas conocen, porque el Señor les abre la puerta y ellas entran al redil. Entonces, cuando se habla de David, está apuntando hacia el Mesías, que es nuestro verdadero pastor de los pastores, como escribieron en la carta a los apóstoles en el Nuevo Testamento,
Cuando venga el pastor de los pastores, nosotros simplemente somos los ayudantes, los instrumentos de Dios. Entonces Dios levantará a su siervo David, al Mesías, que es Cristo, y él las apacentará y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, el Mesías, príncipe en medio de ellos, yo, Jehová, he hablado. Aquí está hablando de Cristo y esperamos que haya personas que tengan ese mismo sentimiento. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, protección, y habitarán en el desierto con seguridad, sustento, y dormirán en los bosques. Habrá confianza en el Señor en medio de la adversidad. Daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender lluvia en su tiempo para que no les falte nada. Lluvia de bendición serán. O sea, ustedes reciben bendición, pero ustedes serán bendición. Y el árbol del campo dará su fruto. Ahora nos compara con árbol. Y la tierra dará su fruto, y estará sobre la tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo. O sea, las tenían las ovejas como esclavas. Y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Dios quitará a esas personas que se han beneficiado de los ministerios, pero nunca le han dicho la verdad a las personas. Se han convertido en motivadores, se han convertido en promotores de la superación personal, pero nunca le han dicho a las personas, a los hermanos, la verdad presente tal cual como está en la Biblia. Nunca lo han hecho. No serán más despojo de las naciones, dice el Señor. O sea, el Señor nos va a rescatar y ya no tendremos que pasar por esa amarga experiencia, ni las fieras de la tierra la devorarán, sino que habitarán seguras las ovejas y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, porque hay mucha hambre espiritual. Mira, así como hay hambre física de personas que no tienen nada que comer, o que están pasando por una situación económica terrible, así hay hambre de la palabra. Díganme ustedes si no es verdad que hay o no hay hambre de la palabra. Hay hambre de la palabra, la gente quiere saber. Y nosotros estamos aquí leyendo una traducción en castellano, pero tú te imaginas lo bonito que es ir leyendo en el idioma original con una traducción más acertada y entender la belleza de la palabra desde su idioma original. Eso requiere tiempo. Si tú has asistido a alguna iglesia, la que sea, hermano, vamos a ser sinceros, vamos a reflexionar un poco. Vamos a suponer que tú vas a la iglesia una vez por semana como mínimo. Ya sea sábado o domingo, que lo correcto es que sea el sábado, pero bueno, la gente va el domingo. Tú escuchas por lo menos 52 sermones al año. 52 sermones al año. Eso es bastante tema. Vamos a evaluar los sermones. ¿Qué tipo de sermones estamos escuchando cada semana? ¿Motivadores? ¿Reflexivos? ¿Proféticos? ¿De reavivamiento? ¿De obediencia? ¿Qué tipo de sermones estamos escuchando? ¿O solo estamos escuchando de prosperidad? Vamos a evaluar los sermones, vamos a estar conscientes. ¿En qué es lo que más se está enfatizando últimamente en nuestras iglesias? Y nos daremos cuenta por qué el mundo está como está y por qué las iglesias están como están y por qué hay hambre de la palabra. Lo cierto es que Dios dice en el versículo número 30, y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, que estoy con ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Qué quiere Dios que tú aprendas el día de hoy? Cuando lleguemos al libro de Daniel, al libro de Apocalipsis, entenderemos que Dios quiere que su pueblo no ande en tinieblas, que su pueblo no se deje engañar. Jesucristo dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, a muchos engañarán, y si es posible engañarán a los escogidos. Cuidado, dice el Señor, cuidado con aquellos que son lobos rapaces. Tengan mucho cuidado. Hermanos, tú eres una persona pensante. Tú no eres un títere. Tú eres un ser pensante. Dios te ha dado a ti la capacidad de razonar, de decidir. Y tú puedes, con la Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo, discernir la verdad del error. Tú tienes la capacidad y Dios te ha dado esa capacidad
para que tú puedas discernir y entender si el camino que estás llevando en este momento o en el cual te están encaminando es el correcto o el errado. No te dejes llevar por los sentimientos son pasajeros. Mira, los sentimientos se pueden manipular, los predicadores te pueden hacer llorar y tú decir es el Espíritu que está obrando en mí. ¿Estás seguro que es el Espíritu? ¿Estás seguro? ¿Y ese mensaje nos está llevando a la obediencia a Dios? ¿Ese mensaje nos está llevando a la confianza plena en el Señor? ¿Ese mensaje nos está llevando a la profundidad del texto bíblico? ¿O es simplemente una emoción pasajera? El Señor dice, ustedes sabrán que yo soy Jehová, casa de Israel. Ustedes son mi pueblo. Y dice el versículo 31, que ya es el último versículo de este relato, ya para terminar la reflexión. Dice aquí el texto, vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto. O sea, yo no he permitido de que a ustedes les falte nada. No estoy hablando de lo material, estoy hablando en todos los sentidos. Ustedes son las ovejas de mi pasto, yo les he llevado por los pastos verdes, en lugares de delicados pastos, dice el Salmo 23, me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, la vara de la corrección, ¿sí? La vara de la corrección, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, que en medio de la adversidad tú no me vas a desamparar, Señor. Y Dios nos dice, mira, ovejas mías, hermano, tú y yo le pertenecemos a Dios. A más nadie, a Dios. Los demás simplemente son instrumentos, o debieran ser instrumentos. Ovejas de mi pasto, hombres sois. Ustedes son hombres, propensos a cometer errores en cualquier momento. Pero el Señor dice, yo soy vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Quiero preguntarte, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor real? Hermano, yo no soy tu pastor real. Yo soy simplemente un instrumento de Dios. Si algún día yo me aparto de este camino, yo pagaré por mis errores. Si algún día yo te enseño algo errado, Dios me va a castigar por ese mensaje errado. Pero Dios a ti no te va a dejar en tinieblas. Dios a ti, si tú quieres hacer la voluntad del Señor, el Señor no te va a desamparar. Está bien respetar a nuestros dirigentes, pero los dirigentes se equivocan. Dios dice, ustedes son hombres, pero yo soy Dios. Así dice Jehová Adonai, el Señor. Bendita sea su palabra. El resto será tu decisión. Tú vas a decidir quién es el pastor de tu vida. Si el que te dirige en la congregación o el que te ha dado la revelación a través de su palabra. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.